Como decíamos, le tenemos miedo a las palabras, a veces por su significado, a veces por su peso, en ocasiones porque lo que da miedo es las consecuencias que tienen las palabras. Las palabras pesan. Y una de las palabras que pesan, Raúl, muy buenas noches. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo le va? Y gran inicio, porque yo siempre he pensado que la palabra es el escenario de cualquier elemento de profundidad. Y una de las palabras que pesan y que le tenemos miedo en México es, lo venimos diciendo ya de hace tiempo, es terrorismo. No. Y lo que estamos viendo son acciones del crimen organizado que son acciones terroristas. Pero nadie quiere, creo que el gobernador Alfaro apenas lo decía, y creo que en eso no se equivoca, reconocer que son acciones terroristas las que estamos viviendo. Nos encanta con el sonido necesario, nos libramos y construimos otra realidad. Mire, maestro, hace años, cuando yo estaba grabando una Monserrate, y él me decía, hace 6, 7 años, en ese cerro que usted ve, estaba la guerrilla. O sea, estaban acercándose poco a poco a Bogotá. Bogotá no solamente era la capital, sino es un centro pensante, es un centro político, es un centro financiero. La Ciudad de México es un lugar que es un símbolo para este país, independientemente de sus dimensiones, de la cantidad de personas, es un gran símbolo para América Latina. Que estén sucediendo este tipo de cosas es el mismo fenómeno que creo que se presentó en los países de América del Sur. Y sobre todo cuando Pablo Escobar cometió el grave error, ya por un proceso de paranoia y un proceso de arrogancia, de unirse a personas desquiciadas de la ETA, porque ni siquiera era la ETA, eran dos, tres personajes los coches sedientos de sangre. Que ahí, maestro, Pablo Escobar dejó de ser el prócer que cuidaba a muchas personas. ¿Se acuerda? Que era como una especie de Robin Hood, como bandido generoso de las regiones, para convertirse en un absoluto criminal con una fascia muy negra, maestro. Pero aquí estamos empezando a vivir esto. O sea, lo único que no tiene pensado un habitante de la Ciudad de México es poder pensar que llega a algún lugar y está en peligro porque alguien está poniendo un aviso que es: te voy a matar. ¿Para qué? Para controlar, para manejar. ¿Cuál es el mayor control que el ser humano puede tener? Sentir miedo en sus entrañas, maestro. ¿Sí? Ese es el más grave de los terrores, y sobre todo es con lo que se puede controlar algo o alguien. Pero hemos trascendido incluso ese nivel de amenazas, ¿no? En Michoacán, en los caminos con minas antipersonales, como los que están condenados, maestro, en las guerras. Lo que en la guerra en Tlajomulco, coches bomba; en Celaya, coches bomba; ataques como secuestros masivos en la carretera; en Chiapas. Se han empoderado los grupos criminales y han ido avanzando, escalando en sus niveles de violencia, y no se comprende, como lo explicamos hace unos minutos, que eso también tiene consecuencias internacionales, porque aquí le tenemos miedo a las palabras, pero en otros lugares no. En Estados Unidos, donde quieren condenar y quieren clasificar a los grupos del narcotráfico, del crimen organizado, como grupos terroristas para poder actuar en consecuencia, no le tienen miedo a esa palabra, cada vez menos, por lo menos. Mire, maestro, Max Weber decía que en las manchas urbanas, en las ciudades, se necesitaban 30 personas para desquiciar la forma de vivir de millones de seres humanos, que no era tan difícil provocar que una ciudad se desquiciara, que el proceso de civilización no había encontrado elementos de contención para poder defenderse de las cosas que le tenía mucho miedo. Pero si usted revisa, maestro, yo lo que estoy sintiendo,
como ciudadano es que se vienen cerrando los espacios, que cada vez los acontecimientos son más cercanos a nuestra ciudad, como si este círculo que es la zona metropolitana empezara a sentir de un lado que se llama Morelos un infierno, de un lado que se llama Hidalgo enorme tensión, de un lugar que es el Estado de México lo único que se siente es peligro y precaución. Los hechos de Toluca, del incendio del Central de Vasco. ¿Qué más necesitamos para romper la indiferencia? La indiferencia es la parálisis del alma, maestro. ¿Qué estamos haciendo? Decir que las cosas que no se puede defender, atacar la violencia con violencia es otro eufemismo más, porque no los vas a bautizar, no los vas a convencer a base de razonamientos socráticos. No, punto. Y además aplicar la ley no implica... No es violencia. No, y no implica represión, porque lo dice el señor presidente, dice no, y lo dice la gobernadora de Guerrero y otros, no, negociamos porque aquí no reprimimos. No, se trata de aplicar la ley. No tienes por qué reprimir. Reprimir es una acción contra el pueblo, contra la sociedad. Que es exactamente lo que está pasando en sus estados. Maestro. Aquí lo que tienes que hacer es aplicar la ley contra los criminales. Son dos cosas diferentes. Maestro, lo que pasa en Chilpancingo, el espectáculo patético de policías apedreados, insultados, echándose hacia atrás. ¿Por qué? Porque no pueden tocar una bola de malandrines que no sé de dónde vienen, maestro, pero vienen de lugares que usted sabe perfectamente que pertenecen a gentes, a personas que quieren controlar. Ese es Chilpancingo. Ahora, imagínese los pueblos, imagínese tierra adentro, pues. Claro. Imagínese lo que está viviendo un Estado, un grupo de personas, familias, la colectividad de Guerrero, que alguien se atreva a decir, aquí no reprimimos. Borges decía, los disfavores siempre esconden favores secretos, maestro. ¿Sí? No se puede trabajar con disfavores, no se puede decir que aquí no reprimimos. No es cuestión de represión, es cuestión de orden y de control, maestro. Es la situación que estamos viviendo y es francamente terrible. Es una situación costosísima en términos estratégicos, pero no se dan cuenta, creo yo, los gobernantes todos, no se dan cuenta que eso está siendo visto de otra forma y puede tener consecuencias internacionales. El que Estados Unidos declare a los grupos criminales, a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, tiene consecuencias. No es algo que no pase nada. El que, como ha ocurrido con funcionarios de Venezuela, de Guatemala, de Honduras, sí, de otros países, que se diga, esos funcionarios o exfuncionarios, una vez que dejan el gobierno, negociaron con los grupos criminales y por lo tanto nosotros los vamos a juzgar, tiene consecuencias y eso pareciera que no se está viendo. La indiferencia es algo que yo no soporto en un gobierno, no en un Estado, porque el gobierno es parte del Estado. Recuerden la lucha feroz que hubo en España contra la ETA. Una lucha de años que todo el mundo un gobierno decía, de izquierda como Felipe González, maestro, el más progresista que ha tenido exactamente, España. Y luchó contra alguien que solamente manejaba la palabra crimen como la manejaban los señores franquistas, falangistas en la Universidad de Salamanca diciendo viva la muerte, ¿sí? España se defendió, Francia tuvo que moverse y defenderse contra ese tipo de situaciones. Alemania tuvo que reorganizar todos sus procesos. Italia, maestro, ¿cómo ha tenido que trabajar? ¿Y de qué manera? La mafia, claro. Exactamente, como la muerte de jueces, la muerte de Aldo Moro, una serie de cosas que nosotros pensamos que todo eso es lejano. Bueno, esto ya lo estamos viviendo y es un problema sistémico, es un problema en el torrente sanguíneo de nuestro país. No poner un control y dejar que la palabra miedo vaya estableciéndose en la forma de vivir es un crecimiento exponencial. El miedo no crece paulatinamente, va creciendo de manera exponencial. El lenguaje va cambiando y va creciendo de manera desmesurada. Ya
las palabras que se dicen, tenemos un país absolutamente neurotizado en las opiniones, radicalizado en sus sensaciones y realmente sin saber qué hacer, porque antes por lo menos sabíamos que había una línea y que esta ciudad tenía un control. Esta es una ciudad que durante mucho tiempo ha estado serena. Que empiecen a suceder cosas a su alrededor implica de alguna manera lo que se llaman los anillos de control. ¿Qué hay que hacer? Buscar procesos de recuperación de territorio, estrategias, todo lo que han hecho otros países que han tenido que luchar contra espíritus revolucionarios, maestro, porque las FARC se han manejado como espíritus revolucionarios, pero atrás de ellos solamente hay un narcotráfico, un deseo de enriquecimiento de una gran cantidad de líderes y que creo que lo peor que pudieron hacer es haberlos convertido en partido político. No, ¿sí? Bueno, porque es legitimar muchas cosas, pero más allá país, de eso, me preocupa su indiferencia. Los grupos criminales, dejemos de lado la FARC o el ELN, puede ser parte de otro debate. Puede ser. Pero los grupos criminales, Cártel de Medellín, Cártel de Cali, se destruyeron. En su momento se destruyeron. Los grupos criminales en Florida se destruyeron. Los grupos criminales en Italia no se destruyen del todo, pero el Estado retoma el control. Eso es lo que se Usted mismo lo escribía. Que pedir. Hay que retomar el control. Cayeron los Zetas, los Beltrán Leiva. Usted mismo lo escribía en su columna del periódico y de una manera muy interesante. ¿Sí? Ya han renacido. Y como procesos donde cuando algo es sistémico, ustedes es la cabeza de la hidra, corta una, van a salir tres, pero cuando el problema de alguna manera no tiene un control, mire, el mexicano es algo muy peculiar, maestro. Si usted pasa y alguien lo insulta y usted no contesta al día siguiente, lo insulta 2 veces. Si usted no contesta por educado, después al día siguiente le va a meter una patada. El mexicano no tiene contención hasta que ve una reacción desmesurada en su contra. Si no tienen los procesos del límite, los seres humanos se consideran que pueden manejar la libertad negativa. La libertad negativa es donde todo es posible. Estamos cayendo en la justificación a través de las palabras de la libertad negativa, donde las posibilidades se abren, pero lo terrible del asunto es que esto se conserve por respeto, por democracia o por una serie de términos que antes significaban todo lo contrario. Las narrativas están cambiando, pero lo que no ha cambiado es que los seres humanos, cuando se ponen en sensación de riesgo, sus reacciones son impredecibles, maestro. Raúl, muchísimas gracias. No, maestro, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias.